Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta su clase de física, recordándoles que esto es un resumen de los contenidos que estamos viendo en la semana. Los temas que hemos visto son el de electricidad y en este caso muy especial, el tema que vamos a ver nosotros es un tema muy interesante. Muy interesante en el sentido de que la mayor parte de los fenómenos que nosotros vemos de alguna manera u otra en la naturaleza, pues a veces no los tomamos en cuenta. El tema es magnetismo. Tal vez para ustedes les suene la palabra, tal vez no les suene, pero el magnetismo es un fenómeno muy común. ¿Qué es el magnetismo así en lo general? Bueno, se conoce como la atracción y o repulsión de determinados metales o imanes o imanes. Regularmente los imanes atraen cierta clase de materiales, que en especial son algunos metales. Tal y como lo encontramos en el libro de física, por lectura del texto, lo encontraremos de la siguiente manera. Se define como la atracción o la fuerza de atracción de imanes que presenta un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. Sí, los imanes presentan polo, tal y como lo encontramos en la electricidad, donde encontramos dos puntitos por ahí, un negativo y un positivo. En los imanes también encontramos esas dos partecitas a las cuales le damos el nombre de polos. En un sentido figurado, el magnetismo se refiere a la atracción o deseo que siente una persona, a lo mejor, por otra. Pero bueno, enfocándonos a la física, pues prácticamente serían las características que presentan ciertos materiales para atraer ciertos metales. Fíjense que es un fenómeno muy común. ¿Por qué muy común? Regularmente algunas herramientas presentan el fenómeno de magnetismo. Les voy a decir por qué. Si han tenido la oportunidad de tomar un destornillador, un desarmador, es una herramienta utilizada para quitar tornillos. Regularmente las puntas están magnetizadas. Sí, están magnetizadas porque cuando colocamos la cabeza de un tornillo en donde está el desarmador, se queda pegada. Y se hace a propósito la magnetización de ese utensilio para que no tengamos la necesidad de estar agarrando esa herramienta. Les voy a proyectar un video, más o menos para tratarles de explicar en forma muy sencilla lo que es el magnetismo. Es un video muy sencillo. Déjenme lo busco. Permítanme. A ver. Aquí está el video, me parece. Que me aparezca. A ver, ahora sí ya. Chequen el video y vamos de alguna manera u otra viendo y analizando cada una de las partes. ¿Sale? Los imanes. Todos hemos jugado con estas piezas metálicas que parece que mágicamente atraen metales. Los usamos para hacer motores, bocinas, timbres, brújulas, para cerrar la puerta del refrigerador y hasta para hacer trenes que levitan. También les llamamos magnetos porque en la antigüedad se descubrieron estas piedras sorprendentes a las que hoy llamamos magnetita, en una región de Turquía llamada... Hay que aclarar que hay imanes naturales hechos, aunque sea redundante la palabra, hechos por la naturaleza y otros que son artificiales.
Magnesia, ocupada por los magnetos, un pueblo griego, no el villano de los hombres X. Pero, aunque suene a chiste, si ustedes ven ese villano, tiene una característica en especial. Lo único que podía mover o controlar eran metales, ciertos metales. Estoy aclarándolo ese punto desde hace ratito. ¿Por qué ciertos metales? Porque los imanes están formados por cierta clase de metales, que son los que regularmente atraen. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarlos, e incluso cuando hay de por medio otros objetos o el vacío. Eso se llama en física campo magnético. Si ustedes tienen la oportunidad, bueno, decía por ahí que los encontramos en muchos lugares. Los filos con los cuales se cierra la puerta de los refrigeradores están elaborados con ciertos imanes. Si ustedes tienen la oportunidad de jugar con un imán y lo ponen en el piso o en la mesa o donde sea, y dejan caer cierta cantidad de polvo de hierro, por ejemplo, se formará alrededor de él una especie de aro, lo que se conoce como campo magnético. Si haces un experimento con limaduras de hierro, puedes hacer visible este campo. Como seguramente sabes, toda la materia está hecha de átomos y en cada átomo hay electrones. Cada uno de estos electrones funciona. Aquí se llaman fuerzas de atracción. Ah, así como en la electricidad, para que fluya la corriente, debe haber atracción de un punto a otro. En los imanes ocurre exactamente lo mismo. Existen cargas las cuales atraen o repelen ciertos materiales. Funciona como un diminuto imán. Tiene un spin o dirección en la que gira y eso determina que tiene un polo norte y uno sur y que crea un microscópico campo magnético. Si los electrones de un átomo se alinearan, generarían un campo magnético mayor, pero los átomos de la mayor parte de los elementos tienen todas sus capas electrónicas llenas, formando pares, por lo que unos electrones cancelan el campo magnético de otros. Entonces, no todos los elementos pueden ser magnéticos. El mercurio, por ejemplo, tiene todos sus electrones emparejados, Pero también, hablando del mercurio, bueno, pues regularmente los imanes, digo que son las características que se enfocan para saber si un material presenta el fenómeno de imantación. En el caso del mercurio, como ustedes lo pueden apreciar, también tiene que ver la cantidad de electrones que tiene alrededor de él para determinar si un elemento puede ser magnético o no. Pero además el mercurio no se encuentra dentro de los metales que forman a los imanes naturales. Porque sus átomos no pueden ser magnéticos. El cromo, por otro lado, tiene átomos magnéticos, pero estos tienden a alinearse de forma alternada, de manera que no pueden cooperar para formar un campo magnético mayor. Además, para que los átomos puedan alinearse, no deben estar demasiado calientes. Los únicos materiales que son imanes permanentes a temperatura ambiente son el gadolinio, el cobalto, el níquel y nuestra estrella, el hierro, que es de lo que está hecha la magnetita y los imanes que podemos comprar. Otras sustancias también pueden ser imanes, pero a temperaturas muy frías. Ese umbral se llama temperatura de Curie. Pero, ¿por qué no todos los objetos hechos de hierro son magnéticos? Porque cada objeto de hierro está formado por secciones llamadas dominios y generalmente sus átomos están orientados en diferentes direcciones. Pero si sometes el objeto a un campo magnético muy fuerte, uno de los dominios prevalece y los demás se alinean con él. Y así es como se hacen los imanes. Actualmente, los imanes más poderosos del mundo se hacen con una aleación de neodimio, hierro y boro. La estructura de sus cristales potencia la alineación de los campos magnéticos, haciéndolos tan poderosos que, si una parte de tu cuerpo quedara entre dos de ellos, podría fracturarla o perforarla. El objeto completo tendrá un polo norte y un polo sur. Y si lo cortas en dos, te quedarán dos. No quedará de un lado el polo norte o el polo sur, sino que se volverán a formar otros dos polos.
porque recuerden que estamos hablando de alineación de cargas. ¿Imanes con un solo polo? Pues no, los polos no son dos partes del imán, sino la dirección en que cada dominio, átomo y electrón están alineados. Si lo divides, obtienes dos imanes con sus respectivos polos. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Otra manera de crear un campo magnético es haciendo pasar una corriente eléctrica. Eso en física se llama electroimán. Lo que se hace es cargar eléctricamente un material cambiando la estructura de sus polos o cargándolo eléctricamente hablando y le cede la capacidad de atraer metales. A través de un núcleo de hierro. Esto causa un efecto explicado por la teoría de la relatividad especial. La distancia entre las partículas en movimiento es diferente que entre las partículas en reposo según la posición del observador, lo que causa una diferencia de carga y por lo tanto un campo magnético. Vean cómo circula a través del material, obviamente producto de la batería, electrones, y genera un polo magnético o un campo magnético. Bueno, y en primer lugar, ¿por qué los diminutos imanes, que son los electrones, crean campos magnéticos con la propiedad de atraer o repeler? La verdad, es uno de los grandes misterios de la ciencia. Solo sabemos que es una de las maneras en que los efectos cuánticos se manifiestan en nuestro mundo cotidiano. Lo que sí sabemos es que la palabra imán viene del francés aimant, que a su vez viene del latín adamant, que significa invencible. Igual que la palabra adamantio, que es el metal ficticio que usa Wolverine de los Hombres X. Ya me emocioné. Curiosamente, suscríbete a nuestro canal. Pero, si ustedes se han dado cuenta, en esas batallas en donde hablamos de los Hombres X, este señor Magneto sí puede manipular curiosamente al Wolverine. Entonces quiere decir que tiene mucho que ver con la formación de los imanes. Como actividad, 5 minutos les doy, por favor. Van a tratar de anotar 10 materiales que ustedes consideren, y si tienen un imán por ahí, traten de probar con él 10 materiales con los cuales se puedan atraer los imanes o los imanes los atraigan. Tienen 5 minutos para su actividad. Como fenómeno físico, el magnetismo permite estudiar ciertos materiales que poseen la capacidad de atraer o repeler a otros. Regularmente se les conoce como ferromagnéticos, y regularmente encontraremos dentro de esos materiales a los formados por hierro, por acero, por níquel y los elementos que ya vimos anteriormente en el video. Como concepto, en el caso del campo magnético, es un espacio en el cual tienen lugar fenómenos magnéticos debido a que existe una influencia que es un cuerpo que posee o tiene propiedades magnéticas, y en este caso ese cuerpo se llama o lleva como nombre imán. ¿Cuáles son las características que tiene un campo magnético? Bueno, tiene un polo norte y tiene un polo sur, como nosotros ya lo vimos anteriormente. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas,
que estas pueden fluir a través de los imanes. Cuanto más cerca esté un campo magnético al punto de origen, su intensidad será mayor. Es decir, que cuanto más acerque yo un imán, la fuerza de este será superior. Bueno, en lo general, eso sería todo prácticamente con respecto al tema. Dudas y aclaraciones, posiblemente tengamos mañana una clase audiovisual. Lo quisimos hacer así de esta manera pensando en que ustedes vieran la clase grabada para probarlo de una forma diferente. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes. Les dejo el enlace para que vean la clase y tengan bonita tarde.